Bienvenidos a la segunda clase online o virtual de sistemas electrónicos de potencia. En esta clase vamos a ver los detalles del anexo 1, que trata básicamente de las características de los diodos de potencia. A diferencia de los diodos pensados para señal, los diodos de potencia tienen una capa extra pensada para aumentar la máxima tensión inversa que pueden soportar. ¿Qué sucede con esto? En un diodo común, de manera muy general, cuanto más contaminada está la pastilla, cuanto más cantidad de portadores, cuanto más alta es la densidad de portadores por centímetro cúbico, mayor es el rendimiento en polarización directa. O sea, hay menos pérdidas en el estado de conducción. Pero eso tiene un costo, que es mucho más fácil que el diodo entra en ruptura cuando se lo polariza con tensión inversa. O sea, la tensión de ruptura empieza a correrse más hacia el centro del gráfico, ¿sí? Disminuye la máxima tensión que puede soportar. Para subsanar este problema, lo que se hace con los diodos de potencia es intercalarle una capa extra, ¿sí? En general, esa capa extra que se intercala es de material N. Se la suele llamar capa epitaxial, capa N-, demás. Bueno, en el texto eso está explicado con todos los nombres con los que lo pueden encontrar. Básicamente la estructura que se van a encontrar, si nosotros pudiéramos cortar transversalmente un diodo, es esto. Vamos a tener por un lado una capa P, bien, en este caso P+, eso quiere decir que está muy contaminada, fíjense, 10 a la 19 portadores por centímetro cúbico, una capa N+, que forma el cátodo, también igual de contaminada que la capa P+, en 10 a la 19 portadores por centímetro cúbico, y una capa intermedia, que es la capa N-, mucho menos contaminada. Bien, hay 5 órdenes de magnitud de diferencia, en este caso, tiene una concentración de portadores de 10 a la 14. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está la juntura? ¿Está acá la juntura? Bueno, la juntura siempre se va a dar entre la capa N y la capa P. Bien, sería en esta zona de acá. Vamos a marcarla. ¿Sí? La zona de unión la vamos a tener acá. Acá se forma la unión, la juntura, con todo lo que eso conlleva, digamos, ahí va a aparecer, apenas se fabrique, una zona, un efecto de difusión, se va a delimitar una zona que se queda sin cargas libres y quedan solamente cargas fijas, bien, todo lo que explicamos en clase. Bueno, ¿cómo funciona esta capa N-? La idea es, con esta capa N-, que cuando se aplica una polarización inversa, en este caso una tensión negativa en el ánodo y una positiva en el cátodo, con un campo eléctrico que va a tener el siguiente sentido. Recuerden que el campo eléctrico es vectorial. Podría hacer una E, sería tan contento. Ahí va. Campo eléctrico siempre va de más a menos el sentido del vector, pero a lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que pasa con el movimiento de cargas. Bueno, ¿qué va a pasar? Todas las cargas libres, positivas, que se encuentran en el material P+, se van a ir hacia el ánodo, y todas las cargas libres negativas, que se encuentran en la capa N, se van a ir hacia el cátodo. ¿Sí? ¿En qué proporción? Bueno, lo que termina pasando, como dijimos en un principio de clase, es que vamos a tener igual cantidad de cargas fijas de un lado que del otro de la unión. Bien. Pero como las capas tienen diferente cantidad de contaminantes, tienen diferente concentración de impurezas, lo que sucede es que la zona desierta, la zona de deflexión, se extiende mucho más en la capa N-, porque tiene menos portadores,
que en la capa P+. O sea que con una polarización inversa fuerte lo que vamos a tener es que de repente nuestra zona de deflexión en la capa N de repente puede llegar a tener un ancho muy importante, todo esto intermedio pintado, y en la capa P no se va a extender demasiado más hacia adentro del material. ¿Por qué? Porque hay 10 órdenes de magnitud de diferencia en la concentración de portadores. O sea, acá, en el lado P, hay mucha mayor cantidad de cargas fijas acumuladas que del lado N. Recuerden, del lado N nos van a quedar cargas positivas fijas, del lado P cargas negativas fijas. Bien, pero del lado P está mucho más concentrado. Entonces, el ancho de la zona de cierta de cargas crece más hacia la capa epitaxial N. Bueno, gracias a este fenómeno lo que podemos hacer es regular la máxima tensión de ruptura ensanchando esta capa intermedia, ¿bien? Que es lo que está aclarado acá. WD, el ancho de la zona de deflexión, es lo que o despoblación, es lo que se puede ensanchar para aumentar la máxima tensión inversa que soporta el diodo. Bien, supónganse que este dibujo que hicimos acá equivale a una tensión inversa de, por ejemplo, 1000 volt, ¿sí? Si yo quiero tener una tensión inversa máxima del doble de eso, bueno, deberé aumentar el ancho de esta capa WD al doble de tamaño, ¿sí? Deberé aumentar esta capa, bien, a un lado y para el otro. Bueno, dentro de esto tenemos dos tipos de dispositivos, ¿sí? Cada uno con sus características específicas. Tenemos diodos que se conocen como de no perforación y como diodos de perforación, que ahora los vamos a ver. Uno podría pensar que esta capa extra de material, que tiene una conductividad muy baja respecto de las capas P+ y N+, introducirían una resistencia óhmica muy importante a la estructura del diodo, ¿bien? Lo cual generaría muchas pérdidas en el estado de conducción, o sea, gran disipación de potencia. Es como tener una resistencia metida en el medio del diodo. Lo cual en parte es cierto, si uno lo ve desde un estudio geométrico y físico de la estructura, pero cuando se aplica un campo eléctrico en polarización directa, suceden algunos fenómenos que compensan en parte esa baja conductividad de la capa epitaxial. ¿Sí? Eso es un poco de lo que se habla acá en pérdidas en estado activo. ¿Qué sucede? Como dijimos en un principio, al aumentar la cantidad o la concentración de portadores se disminuyen las pérdidas en directa, pero poniendo una capa intermedia, esas pérdidas sería lógico que aumenten. Y un poco esto es así, pero el fenómeno que compensa la baja conductividad de la capa epitaxial es el siguiente. Como las capas P+ y N+, que se encuentran en los extremos del dispositivo, tienen la misma cantidad o la misma concentración de portadores, lo que sucede es que al aplicar un campo de polarización directa, los portadores, la gran cantidad de portadores de cada uno de los materiales, inunda la zona epitaxial, la capa N, compensando su baja conductividad original. O sea, la capa N-, cuando el diodo está polarizado en directa, se llena tanto de portadores que parece una capa N+, digamos, ¿sí? Es casi como si tuviera la misma concentración de portadores que todo el resto del material.